8.000 guerreros enterrados junto al hombre que creó China. Ese tiene que ser el descubrimiento arqueológico más importante de todos los tiempos. Lo impensable ha ocurrido en Xi'an. Profundamente debajo del montículo funerario del primer emperador de China, una cámara de la que se ha hablado en susurros durante mucho tiempo ha sido forzada a abrirse. Intriguing insight into one of the oldest civilizations on Earth, and there's still more digging to be done. Durante siglos, historiadores, arqueólogos e incluso funcionarios del gobierno estuvieron de acuerdo en que era demasiado peligroso tocar. Leyendas hablaban de trampas letales, ríos de mercurio y objetos que nunca deberían ver la luz del día. Ahora, en una excavación estrictamente controlada y oculta al público, ese antiguo sello ha sido roto. Los primeros informes son fragmentarios, censurados y alarmantes. Los pocos que han entrado no hablarán abiertamente, pero sus advertencias privadas han llegado más allá de China. Lo que estuvo oculto durante 2000 años nunca debió ser perturbado, y ahora la pregunta es si alguna vez podrá ser contenido de nuevo. La antigua Xi'an y los secretos sellados debajo. Durante décadas, los arqueólogos han hablado de Xi'an como uno de los lugares más peligrosos y tentadores para excavar en la tierra. Bajo esta antigua ciudad se encuentra la tumba de Qin Shi Huang, el primer emperador de China. Un sitio que los historiadores coinciden en que ha permanecido intacto durante más de 2000 años. Oficialmente, el gobierno chino dice que no abrirá el montículo funerario central hasta que la tecnología pueda preservar lo que hay dentro. Extraoficialmente, muchos creen que hay razones mucho más serias por las que nadie se atreve a romper los sellos. El hallazgo arqueológico más importante en China de los últimos 100 años, y nos cuenta una cantidad increíble en la época del primer emperador. Registros antiguos escritos por el historiador Sima Qian describen un extenso palacio subterráneo lleno de tesoros invaluables, ríos de mercurio líquido y trampas mecánicas diseñadas para matar a cualquiera que entrara sin permiso. Estos relatos no se descartan como meras leyendas. Pruebas modernas del suelo alrededor del montículo han confirmado niveles inusualmente altos de mercurio, lo que sugiere que al menos algunos de los registros eran precisos. Si incluso parte de lo que escribió Sima Qian es cierto, entrar en un lugar así sin extrema precaución podría ser mortal. El folclore local lleva estas advertencias aún más lejos. Generaciones de habitantes han repetido historias de las cámaras prohibidas, habitaciones selladas que supuestamente contienen objetos tan peligrosos que fueron cerrados para proteger a los vivos. Es realmente increíble estar en un lugar al que nadie tiene acceso. Algunos dicen que las cámaras eran prisiones para aquellos que se oponían al emperador, sus cuerpos dejados dentro como guardianes eternos. Otros creen que contienen textos secretos que desafiarían la versión oficial de la historia de China. En muchos de estos relatos, cualquiera que perturbe las cámaras sufre desgracias, enfermedades o muerte súbita. También está el asunto de la obsesión del emperador con el poder después de la muerte. Qin Shi Huang ordenó que muchos de los trabajadores que construyeron su tumba fueran asesinados para asegurar que no pudieran revelar su diseño. Esta medida brutal sugiere un nivel de secreto más allá de la simple preservación. Algunos historiadores argumentan que, si el emperador realizó tales esfuerzos, podría haber más en el interior que tesoros ceremoniales. ¿Sabes? Te hace preguntarte qué más de la leyenda es cierto. El Shiji también habla sobre lo que está enterrado dentro de la tumba, tesoro. Es posible que ciertas cámaras fueran diseñadas no como memoriales, sino como bóvedas, prisiones, o incluso trampas para algo que él temía que pudiera escapar. Aunque no se pueden verificar todos estos relatos, la combinación de registros históricos, evidencia física y tradición oral persistente ha creado una atmósfera de extrema precaución. Los arqueólogos entienden que abrir cualquier cámara sellada aquí no es como descubrir una tumba ordinaria. Los riesgos van desde destruir artefactos insustituibles hasta liberar químicos tóxicos o provocar colapsos estructurales que podrían enterrar al equipo vivo. Por esta razón, el subsuelo de Xi'an sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver de la arqueología. Pero en los últimos meses, las reglas que protegieron este sitio durante siglos se rompieron silenciosamente. Un equipo trabajando bajo estricta seguridad penetró en una de las cámaras prohibidas de las que se rumoreaba desde hace mucho tiempo, dentro del complejo de tumbas. La apertura no se anunció públicamente, pero han comenzado a filtrarse fragmentos de información. El misterioso guerrero era un funcionario de alto rango del gobierno. Luego tenemos que considerar la posibilidad de que sea uno de los conspiradores. Ahora los expertos están hablando, advirtiendo que algo dentro nunca debió ser perturbado. Algunos temen que se haya hecho un daño irreversible.
Otros creen que algo mucho peor podría haberse puesto en marcha. Ese momento escalofriante cuando se detectó por primera vez la cámara oculta es donde comienza la verdadera historia, y sacudiría tanto al mundo arqueológico como a la ciudad de Xi'an. El descubrimiento, como la tecnología moderna encontró lo que las leyendas solo insinuaban. Primer vistazo, la magia y el misterio. Hallazgos arqueológicos del siglo XX. El descubrimiento comenzó como parte de un estudio arqueológico de rutina. Durante años, el gobierno chino permitió solo investigaciones no invasivas alrededor del túmulo funerario de Qin Shi Huang. Sin excavación, sin perforación, solo escaneo. En este caso, un equipo estaba utilizando radar de penetración terrestre, o GPR, para actualizar los mapas subterráneos del área. El radar de penetración terrestre funciona enviando pulsos de ondas de radio al suelo y midiendo los ecos que rebotan. Puede revelar el tamaño, la forma y la profundidad de estructuras ocultas sin perturbar el suelo. Durante este estudio, el radar detectó una anomalía diferente a cualquier cosa en escaneos anteriores. Combinando mis datos y sus mapas del sitio, podemos revelar lo que hay dentro de este mega complejo de tumbas. A una profundidad consistente con las secciones inferiores del mausoleo, los datos revelaron un vacío con contornos geométricos definidos. Era rectangular, simétrico y demasiado preciso para ser una formación natural. La cámara parecía estar cortada directamente en la roca madre, lo que sugería una ingeniería deliberada. Esto impulsó un estudio adicional utilizando LIDAR, un método de escaneo basado en láser, capaz de construir modelos tridimensionales extremadamente detallados. LIDAR confirmó la presencia del vacío y reveló detalles de los pasadizos circundantes, algunos de los cuales no coincidían con los planos conocidos del mausoleo. Esto planteó una pregunta inmediata. Si estos túneles y cámaras no estaban documentados, ¿qué más podría estar oculto? Estas son huellas de carros que se han marcado en la Tierra hace más de 2000 años. La verdadera sorpresa llegó cuando se realizó un estudio sísmico para analizar las variaciones de densidad en el suelo. La imagen sísmica utiliza vibraciones controladas para crear una especie de ultrasonido subterráneo. Los resultados mostraron fuertes anomalías magnéticas dentro de la cámara, como si grandes cantidades de metal o materiales inusualmente densos estuvieran almacenados allí. Para un sitio asociado con leyendas de ríos de mercurio y trampas mecánicas, esto era una señal alarmante. En este punto, los datos de la encuesta deberían haber pasado por los canales de revisión estándar. En cambio, partes de ellos se filtraron a una conferencia académica en el extranjero. La filtración se rastreó hasta un miembro del equipo que quería que expertos externos vieran los hallazgos antes de que se tomaran decisiones en secreto. Una vez que los investigadores extranjeros vieron las imágenes, la especulación creció rápidamente. Algunos creían que las firmas metálicas podrían estar vinculadas a armamento o armaduras antiguas. Otros argumentaron que podrían ser estructuras ceremoniales, a diferencia de cualquier cosa encontrada anteriormente en China. Lo realmente asombroso es que los 8000 guerreros están custodiando algo mucho más importante, el mausoleo del primer emperador. Se informa que la filtración causó tensiones dentro del equipo de investigación y entre agencias gubernamentales. La posición oficial seguía siendo que la tumba central debía permanecer sellada. Sin embargo, a puerta cerrada, comenzaron las discusiones sobre lo que se necesitaría para llegar a la cámara. Algunos argumentaron que dejarla sellada significaría ignorar uno de los hallazgos más significativos en la historia de China. Otros insistieron en que abrirla podría causar un daño irreversible o liberar algo peligroso. El debate no duraría mucho. Una vez que los datos demostraron que la cámara existía, se tomó una decisión silenciosa de pasar de la detección al acceso directo. El siguiente paso fue preparar el sitio para una operación que rompería con 2 milenios de historia intacta. Sin embargo, a medida que crecía la emoción, también lo hacía una inquietante corriente subterránea, una de advertencias, vacilaciones y miedo absoluto de aquellos que comprendían los riesgos. Primeras advertencias. Los expertos suplican a las autoridades que lo dejen sellado. Que se encontraron alrededor del sitio de entierro de China. Estos artefactos datan de 770 a.C. Dentro de las reuniones a puerta cerrada que siguieron a la detección de la cámara, las primeras voces de precaución provinieron de la propia comunidad arqueológica de China. Varios investigadores senior instaron a que la cámara permaneciera sellada hasta que se pudieran garantizar mejores métodos de preservación. Recordaron a los responsables de la toma de decisiones que una vez que se abre un entorno antiguo, cambia instantáneamente. El oxígeno, la luz y la humedad del mundo exterior pueden destruir materiales frágiles en horas. Artefactos que han sobrevivido intactos durante siglos pueden desmoronarse en polvo en menos de un día si las condiciones no están perfectamente controladas.
Un especialista en preservación antigua advirtió que el contenido de la cámara probablemente sería mucho más vulnerable que el ejército de terracota, que ya se encontró en fosas al aire libre. 8.000 guerreros enterrados junto al hombre que creó China. Eso tiene que ser el descubrimiento arqueológico más importante de todos los tiempos. Aquí, en un espacio sellado e intacto, incluso la más mínima perturbación podría llevar a una rápida oxidación de pigmentos, metales y restos orgánicos. Él enfatizó que ningún arrepentimiento podría deshacer tal daño. También había preocupaciones geológicas. La cámara no estaba aislada. Los escaneos de radar y sísmicos sugerían que estaba conectado a una red de túneles subterráneos y salas laterales. Romper una parte de ese sistema podría alterar el equilibrio de peso y presión de maneras impredecibles. Un solo error de cálculo podría desencadenar derrumbes en secciones cercanas, sepultando lo que estuviera dentro, y posiblemente atrapando a cualquiera que trabajara allí. La toxicología fue otro problema que surgió temprano. Los textos antiguos que describían ríos de mercurio habían sido descartados como exageraciones, pero las pruebas de suelo ya habían confirmado altos niveles de mercurio alrededor de la tumba. Es un vasto ejército de cerámica que está siendo desenterrado lentamente de la tumba donde ha permanecido durante más de 2000 años. Si la cámara contenía depósitos concentrados, abrirla podría liberar vapor peligroso. Uno de los científicos ambientales del equipo sugirió en silencio la posibilidad de patógenos antiguos, bacterias inactivas, esporas o virus sellados en perfecta conservación durante miles de años. Nadie podía decir con certeza qué sucedería si se exponían al aire fresco. También había una dimensión cultural no expresada pero poderosa en la vacilación. Dentro del grupo, varios miembros mencionaron el respeto tradicional confuciano por los muertos. Desde ese punto de vista, perturbar la tumba de un gobernante es una violación grave, y la idea de irrumpir en una cámara sellada intencionalmente por el propio emperador tenía un peso difícil de ignorar. Junto a los argumentos académicos surgieron murmullos de leyendas de maldiciones imperiales, historias en las que aquellos que rompieron el sello de una tumba encontraron una desgracia repentina e inexplicable. Las advertencias eran claras en su intención, incluso si se expresaban en un lenguaje cuidadoso y medido. Aconsejaban retraso. Aconsejaron precaución y dejaron claro que una vez roto el sello, no habría forma de devolver las cosas a su estado original. A pesar de las advertencias, el impulso y quizás el orgullo impulsaron la misión hacia adelante, llevando a un momento impactante. La apertura, una escalofriante acumulación lenta de tensión. Cada soldado de piedra individual ha sido dotado de sus propios rasgos distintivos que incluso siglos después. Una vez que se tomó la decisión de abrir la cámara, la atmósfera en el sitio se transformó en una operación controlada, pero intensa. El área de trabajo fue acordonada con cercas altas y solo se permitió el acceso al personal esencial. Los puntos de control de seguridad aseguraron que ningún equipo de grabación no autorizado ingresara a la zona. Todo el proceso se manejó en silencio, excepto por las instrucciones necesarias dadas por los líderes del equipo. Antes de cualquier intento de abrir el sello, se ensambló un perímetro de estructuras temporales. Se colocaron tiendas de descontaminación en la entrada de la zona de trabajo. Dentro de estas tiendas, se entregaron trajes protectores, guantes y respiradores a cada persona que entraba. Se instalaron dispositivos de monitoreo de aire para detectar cualquier cambio repentino en la composición del gas una vez que se rompiera la cámara. El proceso técnico comenzó con una etapa de perforación de precisión. Se utilizaron taladros con punta de diamante para crear perforaciones extremadamente pequeñas en el sello de piedra. A través de estas aberturas, se insertaron cuidadosamente cámaras de fibra óptica para capturar la primera evidencia visual del interior. Las imágenes que regresaron eran granuladas pero inconfundibles en su sugerencia de que el espacio había estado intacto durante siglos. Capas gruesas de sedimento cubrían el suelo y formas extrañas se reflejaban débilmente en la luz de la cámara. Luego, se desplegaron instrumentos especializados a través de las mismas microperforaciones para medir la presión del aire, la humedad y posibles peligros químicos. Las lecturas confirmaron que el aire en el interior estaba bajo una presión ligeramente más alta que el ambiente exterior. La composición contenía trazas inusuales que requerían un análisis adicional en el laboratorio, aunque no se detectó nada inmediatamente letal. Los hallazgos fueron suficientes para mantener los protocolos de equipo de protección completo. Una vez que las exploraciones preliminares estuvieron completas, el equipo pasó a la fase de apertura. Se colocaron gatos hidráulicos para aplicar una presión lenta y uniforme a los pesados bloques de piedra que formaban el sello. Cada movimiento se medía en milímetros con controles constantes para detectar estrés estructural.
El objetivo era retirar el bloque sin fracturarlo ni causar que los escombros cayeran hacia adentro. Los ingenieros monitoreaban sensores de vibración para asegurar que las paredes y el techo circundantes permanecieran estables. Cuando el primer bloque finalmente se movió, el sonido fue un eco profundo de molienda que parecía viajar por todo el complejo de cámaras. A medida que apareció una abertura, salió una ráfaga de aire viciado. El olor era fuerte y metálico, mezclado con un leve aroma a descomposición. Los técnicos recogieron inmediatamente muestras de aire para pruebas rápidas. Durante el último medio siglo, un antiguo ejército de guerreros ha estado conquistando el mundo silenciosamente. Mientras la abertura se ampliaba lo suficiente como para permitir que pasara un brazo de iluminación, el foco atravesó la oscuridad interior y reveló una vista parcial de la cámara. Reflejos brillaban en superficies metálicas y los bordes de objetos desconocidos comenzaron a emerger de las sombras. El sitio sumió en completo silencio a los observadores. Algunos retrocedieron sin darse cuenta. Otros se inclinaron hacia adelante, con los ojos fijos en el espacio más allá. Todos entendieron que estaban viendo algo que había estado oculto del mundo durante más de 2000 años. Este es el ejército de terracota, 8000 guerreros enterrados hace más de 2000 años. Lo que esa luz reveló llevaría la misión de una exploración cautelosa a un nivel completamente diferente de asombro. Lo que encontraron adentro, artefactos que no deberían existir. La primera vista clara dentro de la cámara fue algo que el equipo no había esperado. Colocadas a lo largo de las paredes había filas de objetos que a primera vista parecían estatuas ceremoniales. Sin embargo, sus rostros no coincidían con ningún estilo conocido de la dinastía Qin. En lugar de las expresiones idealizadas y disciplinadas comunes en el arte Qin, estas figuras tenían rasgos distorsionados y grotescos. Las bocas estaban abiertas en gritos silenciosos. Los ojos sobresalían de manera antinatural y las proporciones de las caras eran sutilmente pero inquietantemente incorrectas. La artesanía era precisa, pero el efecto era lo suficientemente perturbador como para que varios observadores describieran sentir incomodidad física al mirarlas. En el centro de la cámara yacían restos humanos. No estaban dispuestos como un simple entierro. Algunos estaban posicionados de maneras que sugerían que habían sido atados antes de morir, con los brazos torcidos detrás de sus espaldas o las piernas dobladas de manera antinatural. Otros parecían arrodillados, con los cráneos inclinados hacia las estatuas como si estuvieran en acto de súplica. El estado de conservación hacía difícil saber si estas personas habían sido enterradas vivas o ejecutadas antes de ser colocadas aquí, pero la disposición era deliberada y sombría. La nueva tecnología ha avanzado la precisión con la que los arqueólogos han podido reconstruir. Entre los artefactos había grandes objetos metálicos con superficies diferentes a cualquier otro ejemplo del período. El análisis de pequeñas muestras tomadas de estos artículos reveló más tarde aleaciones de metal que no tenían un equivalente directo en el registro conocido de la metalurgia china de la época. La combinación de elementos habría requerido técnicas muy por encima de las capacidades documentadas de la dinastía Qin. Este descubrimiento por sí solo desafió la comprensión aceptada de la tecnología antigua en China. La construcción de la cámara planteó más preguntas. Los bloques de piedra que formaban las paredes y el techo tenían marcas que sugerían que habían sido cortados con herramientas de precisión, dejando bordes tan exactos que parecían modernos. No se veían marcas de herramientas que coincidieran con cinceles antiguos o métodos manuales. La alineación era perfecta, y las uniones entre los bloques eran tan ajustadas que ni siquiera una hoja delgada podía pasar a través de ellas. Este nivel de precisión estaba muy por delante de cualquier cosa encontrada anteriormente del siglo III a.C. Añadiendo a la extrañeza estaba la condición del material orgánico en el interior. Vigas de madera, textiles e incluso rastros de materia vegetal parecían estar mucho mejor conservados de lo que deberían después de más de 2000 años. La sequedad del aire y el ambiente sellado explicaban parte de esto, pero no todo. Algunas telas todavía tenían patrones de color visibles, y fragmentos de lo que podrían haber sido estandartes ceremoniales permanecían lo suficientemente intactos como para mostrar sus diseños. Cada nueva observación profundizaba la sensación de que la cámara no era un sitio de entierro típico. La combinación de arte grotesco, restos humanos sombríos, metalurgia avanzada, construcción imposible y materia orgánica inexplicablemente preservada creaba un panorama que no encajaba en ninguna categoría conocida de la arqueología china. Era como si la cámara hubiera sido construida fuera de las normas de su propio tiempo, para un propósito que nadie podía aún explicar.
Si el hallazgo en sí parecía extraño, las teorías que desató sumirían el descubrimiento en un ámbito aún más oscuro. Así que estas figuras son de tamaño real como soldados reales. Además tienen diferentes rasgos faciales. Teorías que no quieren que escuches. A medida que los detalles del descubrimiento comenzaron a circular dentro de un pequeño círculo de personas informadas, la extraña naturaleza del contenido de la cámara dio lugar a teorías que nunca estaban destinadas a llegar al público. La sugerencia más inmediata de algunos historiadores fue que la cámara había sido utilizada como un sitio de entierro masivo para disidentes políticos o rivales de Qin Shi Huang. La disposición de los restos humanos y la naturaleza grotesca de las estatuas parecían apoyar la idea de intimidación o castigo. En esta teoría, la cámara no estaba destinada a honrar a los muertos, sino a mostrar el destino de aquellos que se opusieron al emperador, incluso en la muerte. Otra línea de especulación se centró en la posibilidad de que la cámara contuviera registros o documentos que pudieran desafiar la versión oficial de la historia de la dinastía Qin. Los estudiosos han debatido durante mucho tiempo si partes de la historia de la dinastía fueron deliberadamente borradas o alteradas durante periodos posteriores. Si tales materiales existieran aquí, podrían revelar decisiones, eventos o alianzas que fueron intencionalmente ocultadas a las generaciones futuras. La posibilidad de que estos escritos pudieran socavar siglos de historia aceptada los hacía políticamente sensibles, incluso en la era moderna. Los métodos de construcción y materiales encontrados en la cámara también llevaron a una idea más controvertida. Algunos expertos sugirieron discretamente que los diseños y la precisión podrían indicar un contacto no registrado con otra civilización antigua. Las aleaciones que no tenían equivalente en la metalurgia china conocida y la impecable mampostería que superaba las capacidades documentadas de la época plantearon la cuestión de si una influencia externa había desempeñado un papel. Esta teoría era altamente especulativa, pero no podía ser completamente descartada dado la evidencia física. Entre los rumores más inquietantes estaba la afirmación de que esta no era la primera vez que se había entrado en la cámara. Circulaban susurros de que un equipo militar clandestino había accedido décadas antes, posiblemente durante un periodo de intenso interés arqueológico a mediados del siglo XX. Según esta historia, lo que se encontró entonces fue removido o dejado en su lugar, pero encubierto, con el sitio sellado nuevamente y su existencia negada oficialmente. No había pruebas concretas, pero la mera sugerencia añadió una nueva capa de secreto al descubrimiento. Evidencia de una represión gubernamental pronto siguió. Varias fotografías tomadas dentro de la cámara por miembros del equipo de excavación desaparecieron de dispositivos privados. Investigadores independientes que habían recibido acceso limitado a datos preliminares informaron que sus notas fueron confiscadas durante inspecciones repentinas. Incluso entre aquellos que habían estado involucrados en la operación, había una clara advertencia de no compartir información más allá de los canales aprobados. Estas teorías, aunque no verificadas, ganaron fuerza en ausencia de transparencia. Cada pieza de evidencia retenida parecía confirmar que había algo en la cámara que las autoridades no querían que se supiera ampliamente. A medida que la especulación se descontrolaba, la comunidad científica ya no podía ignorar la inquietante sensación de que algo había salido terriblemente mal. Miedo, controversia y llamados a volver a sellar la cámara. Cuando los primeros relatos creíbles sobre el contenido de la cámara comenzaron a surgir más allá de China. Creo que esta historia reescribe la historia del nacimiento de China, hoy una de las naciones más poderosas de la Tierra. Inmediatamente llegaron a figuras importantes de la comunidad arqueológica internacional. La reacción fue rápida y profundamente dividida. En cuestión de días, se llevaron a cabo reuniones de emergencia en los principales institutos arqueológicos. Los directores reunieron a sus mejores expertos para revisar los datos limitados disponibles y evaluar tanto las oportunidades científicas como los posibles riesgos. Las discusiones privadas rápidamente se centraron en cuestiones de seguridad, ética y las consecuencias a largo plazo de perturbar el sitio. Expertos extranjeros expresaron alarma ante la posibilidad de una pérdida cultural irreversible. Argumentaron que sin un plan de preservación completo y controlado, la exposición de los frágiles contenidos de la cámara podría resultar en su rápida deterioración. Algunos especialistas en conservación advirtieron que incluso las técnicas de restauración más avanzadas podrían fallar si los objetos se desestabilizaban demasiado rápido. Las advertencias enfatizaron que esto no era solo un problema chino, sino una cuestión de patrimonio global. Las preocupaciones de salud y seguridad eran igualmente fuertes.
Los especialistas en bioseguridad señalaron incidentes arqueológicos pasados, donde patógenos antiguos habían sido liberados durante excavaciones. Casos de enfermedades graves vinculadas a esporas de moho o de momias egipcias y colapsos dentro de tumbas selladas en América del Sur se mencionaron como ejemplos de precaución. Para estos expertos, las condiciones químicas y biológicas desconocidas dentro de la cámara de Xi'an presentaban un nivel de riesgo inaceptable para el equipo de excavación y, potencialmente, para el área circundante. Activistas del patrimonio cultural añadieron otra capa de crítica, acusando al equipo de profanación. Afirmaron que abrir la cámara violaba tanto los derechos culturales del pueblo chino como los principios de la práctica arqueológica respetuosa. Esa fue una parte realmente fascinante de mi carrera arqueológica. Para estos activistas, la decisión de proceder no fue un acto de erudición, sino uno de explotación, arriesgando el patrimonio sagrado por ganancias políticas o personales. La controversia se intensificó por los paralelismos que se trazaban con desastres pasados en la arqueología. Especialistas recordaron casos en los que artefactos irreemplazables se desmoronaron en cuestión de horas tras ser expuestos, o donde complejos funerarios enteros colapsaron debido a excavaciones mal manejadas. Estos ejemplos se presentaron como advertencias claras de lo que podría suceder si se subestimara la estabilidad de la cámara de Xi'an. A medida que continuaba el debate, comenzó un fuerte movimiento para exigir que la cámara fuera sellada nuevamente. Académicos y conservacionistas argumentaron que la cámara debería cerrarse de nuevo hasta que la tecnología y los recursos para protegerla fueran incuestionables. Algunos incluso sugirieron llenar la brecha con nueva piedra para restaurar el sello lo más cerca posible de su estado original. Sin embargo, en todos los debates e indignación, una pregunta se destacaba. ¿Por qué se había sellado la cámara tan herméticamente en primer lugar? ¿Por qué se selló? ¿Y qué podría suceder después? De uno de los guerreros de terracota, las esculturas que datan de 200 años antes de Cristo. En los días posteriores a la apertura de la cámara, un pequeño equipo comenzó a reexaminar registros antiguos con renovada urgencia. Pasajes de las historias de Sima Qian y otros textos menos conocidos fueron estudiados línea por línea, buscando pistas que pudieran coincidir con lo que se había encontrado. Algunos de estos escritos insinuaban que ciertas salas en el complejo funerario del emperador no estaban destinadas a ser salones ceremoniales, sino espacios de contención. Hablaban de prisiones sin puertas y de guardias que no respiran, frases que en el pasado se descartaron como metáforas. Dentro del contexto actual, esas palabras se leyeron con un nuevo significado. El análisis ambiental de las muestras de aire y suelo de la cámara aumentó la inquietud. Los informes de laboratorio documentaron no solo altos rastros de mercurio, sino la presencia de compuestos inusuales que no coincidían con ningún perfil ambiental conocido de la región. Estas sustancias eran inestables cuando se exponían a la luz y al oxígeno, descomponiéndose en otras formas potencialmente dañinas. Aunque los informes oficiales las describían en términos puramente químicos, los miembros del equipo de pruebas admitieron más tarde en privado que no tenían una idea clara de los riesgos a largo plazo. Luego, estaban los incidentes en el sitio. 2 miembros del equipo de excavación supuestamente se enfermaron dentro de las 48 horas de abrir la cámara. Sus síntomas eran inespecíficos: fiebre, mareos y desorientación, pero lo suficientemente graves como para requerir una evacuación inmediata. La explicación oficial fue estrés por calor, pero otros en el equipo cuestionaron en silencio si la causa podría estar relacionada con el tiempo que pasaron dentro del ambiente sellado. Los fallos de equipo también comenzaron a ocurrir sin previo aviso. En algunos casos, dispositivos que habían estado funcionando minutos antes se apagaron por completo una vez posicionados cerca de la entrada de la cámara. Estos eventos llevaron a figuras importantes a una conclusión inquietante. El sello de la cámara puede no haber sido diseñado para proteger lo que estaba adentro del mundo exterior. Podría haber estado destinado a proteger al mundo exterior de lo que fuera que estuviera adentro. La perfección de las uniones de piedra, la profundidad a la que se construyó la cámara y la complejidad de las rutas de acceso sugerían un propósito defensivo. Era como si los constructores hubieran hecho esfuerzos extraordinarios. Los guerreros de terracota fueron encontrados accidentalmente, para asegurar que nada desde dentro pudiera salir jamás. Ahora, con el sello roto, no hay certeza sobre lo que pueda suceder en las semanas, meses o años venideros. Lo que había estado atrapado en la oscuridad durante más de 2000 años ya no está completamente contenido.
Y para aquellos que han visto la cámara con sus propios ojos, hay una creciente creencia de que algo ya ha comenzado a cambiar. Y ahora, con la barrera desaparecida, puede que no haya vuelta atrás. ¿Qué piensas sobre esta cámara oculta? Siéntete libre de compartir tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. ¿Quieres más videos como este? Entonces, suscríbete al canal para más historias reveladoras. Muchas gracias por quedarse con nosotros hasta el final. Nos vemos en el próximo video.